este podcast tan interesante y que pues bueno, el día de hoy traemos un tema, un caso bastante bueno en donde vamos a desentrañar la mente criminal de un sujeto que es caníbal. ¿Sabes qué es lo que más me impacta de este caso? Que aunque no fue algo cercano a mí, el hecho de que fuera en la Ciudad de México, en México específicamente, y en un año que no es muy lejano, me hace sentir como, o sea, yo pude haberme enterado, pude haber vivido al lado, pude haber conocido a esta persona. Se me hace impactante, así que quédense a escuchar este caso porque de verdad está súper interesante y tiene un chorro de detallitos muy chiquitos, pero que hacen la diferencia y que son súper, súper importantes en el caso. Y bueno, Raúl, ¿qué te parece si empezamos con este caso? Creo que podemos empezar contándoles un poquito de quién es esta persona, el principal del caso de hoy. Claro que sí, estamos tratando con el caníbal y poeta de la Guerrero, así se hizo llamar por parte de lo que viene siendo la prensa. Ya sabes que a veces la prensa trata de ganar ese tipo de clientes con unos temas o unos títulos bastante amarillistas. Y pues bueno, se trata de José Luis Calva Cepeda, en el cual es un sujeto que nació el 20 de junio del 69 y bastante traumática fue su infancia. Uf, sí. Su primer contacto con la muerte, fíjate, sería a los 2 años cuando encuentra el cadáver de su padre tirado en el baño, que fue víctima de un infarto. Que, bueno, sabes perfectamente que no estamos acostumbrados a ver cadáveres del día a día y pues imagínate tener 2 años y ver a tu padre postrado, pues obviamente no entiendes el contexto, no entiendes qué es lo que está sucediendo, pero sinceramente es algo que queda guardado en tu inconsciente, ¿no? Totalmente, y por lo que sabemos, José Luis era el consentido de su papá, entonces, aunque estaba muy chiquito, pues la sufrió bastante el crecer solamente con su madre y justamente este tema de la infancia traumática va muy de la mano con cómo lo trataba su mamá, cómo lo jaloneaba, lo castigaba. Hay una historia que relata él de alguna vez que rompió una figura de porcelana y la mamá lo hizo dormir en el jardín como castigo. Y bueno, esa y muchas otras cosas más. Y de hecho sabemos que la mamá tenía muchos rollos con el alcohol, por ejemplo. Entonces, de pasar a ser el consentido del papá y tener como este afecto todo el tiempo a que de un momento a otro ya no sea así y sea, de hecho, todo lo contrario, debe ser muy complicado porque por más que tengas poca edad, creo que es algo que se te queda súper guardado para toda la vida. No, y deja de eso. Según sus declaraciones, cuando cumplió 7 años, fíjate, 7 años, fue violado por un adolescente de 16 años que estudiaba en una academia militarizada. Y él lo identificó como Tirso, te lo digo porque él en sus declaraciones así lo comentó. Es algo bastante traumático, sabes perfectamente que una violación es algo que no debería incluso de existir, es una perpetración en el pudor de la persona que lo sufre. Y sabemos que es una persona que desde muy temprana edad estuvo sufriendo bastante, en el cual tuvo una repercusión en su vida adulta. Totalmente. Y nada más como para complementar un poco con lo que estábamos diciendo anteriormente, él lo relata, pero su familia nunca le creyó, ¿no? O sea, él es lo que cuenta, pero ellos dicen como, no, a ver, ¿tú qué? ¿No? Y bueno, gracias a esto y todos los maltratos y todo lo duro que estaba pasando a tan corta edad, como hemos dicho, a los 11 años decide huir de casa y bueno, esto lo lleva a las drogas y hasta el punto de prostituirse para pagar las drogas, empezar a robar también para sobrevivir a los 11 años. Imagínate llegar a ese punto, María. O sea, Sí. llega un momento en donde ya la desesperación es tanta, el síndrome de abstinencia es bastante para poder recurrir a las drogas y poder saciar esa parte en donde, pues bueno, ya una persona adicta es muy, pero muy difícil tratar de dejar como tal las drogas. Y pues bueno, sabemos perfectamente que una persona que ya consume drogas tiene distintos tipos de síntomas al momento de no consumirla. Entonces va a tratar prácticamente de hacer lo imposible por consumir sus drogas. Oye, solo por curiosidad, cuando tienes un cadáver, ¿cómo puedes saber que la persona consumía drogas, por ejemplo? Bueno, normalmente cuando se realiza como tal la necropsia, es necesario llevar a cabo las pruebas toxicológicas. Estos se realizan en distintos tipos de tejidos, como los cuales es el tejido sanguíneo, que es como tal la sangre, en el hígado, en el cerebro,
Bueno, este no es tejido, pero es en la orina y, por supuesto, en los riñones. Este tipo de análisis toxicológico se tiene que llevar a cabo para poder descartar lo que viene siendo la causa de muerte en una necropsia o una relación directa con la causa de muerte. Entonces, cuando se realiza este tipo de análisis, pues ya el cadáver va a arrojar si estuvo intoxicado o tenía algún tipo de abuso crónico de algún tipo de sustancias, en el cual, pues obviamente, si se le hubiese realizado como tal la necropsia aquí a este José Luis Calva Cepeda, pues probablemente ha de haber tenido o arrojado algún tipo de sustancia en el cual pues no creo que, o sea, desde los 11 años ser adicto, creo que es algo difícil porque pues sabemos que es difícil dejar las drogas y pues obviamente en este caso pues probablemente ha de haber arrojado un resultado positivo. Sí, pregunto porque justo para todos los casos es súper importante este tipo de información, ¿no? Y bueno, para terminar un poco con el contexto de la infancia que vivió José Luis, también se le acusó por haber violado a una niña de 8 años, lo cual está durísimo, pero si lo pensamos, pues para él era normal y gracias a esto recibe 3 años de prisión. Y vámonos de lleno al crimen que le dio el nombre de Caníbal de la Guerrero. Se trata de la víctima Alejandra Galeana Garavito, que era la novia de José Luis Calva Cepeda y ella atendía una farmacia de genéricos en la colonia Guerrero, por eso el Caníbal de la Guerrero. Ellos salían y Alejandra cayó prácticamente rendida por sus poemas. Oye, María, ¿a ti te gustan los poemas? Mira, sí me gustan, pero después de esta historia ya lo pensaría 2 veces, porque justamente era su modus operandi para conquistar a las mujeres. Tenemos varios casos de antes y de hecho un dato curioso, es súper importante esto que mencionas de que trabajaba en una farmacia, porque él buscaba justamente a mujeres que trabajaran en farmacias para poder conseguir medicamentos que solamente consigues con una receta y al conquistarlas, pues tener como acceso a ellas mucho más fácil, ¿sabes? Lo cual está también loquísimo, o sea, que justamente pensara como, quiero a ella porque trabaja en una farmacia y ten un poema y ten una rosa por ahí. No, 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 la verdad es que la forma de manipulación de este sujeto era bastante fuerte, en el cual, pues, imagínate, conseguirte una novia solamente para conseguir los fármacos ya es un grado bastante... Qué locura. Sí, no, 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 impresionante. Y pues bueno, el 5 de octubre de ese año ya no se supo nada de ella. De hecho, la madre de Alejandra pidió a sus hijos, o sea, a los hermanos de Alejandra, que llamaran a José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero. Y él respondió que tenía tiempo sin saber de ella, que ya no la había visto. Imagínate que tu suegra te marque y tú le mientas sabiendo que tienes el cadáver de su hija en tu casa. Pero no quedó ahí porque la mamá de Alejandra estaba segura de que este hombre tenía algo que ver y la verdad es que movieron cielo, mar y tierra para intentar investigar qué es lo que estaba pasando. De hecho, uno de los amigos de Alejandra le pagó a un chavo que trabajaba en esa misma calle como limpiaparabrisas y le dijo, oye, es que le quiero hacer una sorpresa a este chavo, pero no lo he visto últimamente. Cuando lo veas, por favor, márcame, te doy una lana y él va, perfecto, no sé qué. Y un día a las 2 de la mañana le habla y le dice, ya está aquí este chavo, ya puedes venir a hacerle tu sorpresa. Y el amigo, ajá, sí, gracias. Y fueron, lo confrontaron y fue cuando él dijo, no, yo no lo he visto, bla, bla, bla. Fueron con la policía después, justamente porque los vecinos estaban recibiendo un olor terrible que yo creo que tú nos puedes explicar un poco más cómo huele, cómo es, porque yo creo que a kilómetros te puede llegar el olor de un cadáver, ¿cómo es? Sí, bastante interesante. De hecho, cumplen alrededor de 400, más de 400 químicos son los que hacen como tal lo que viene siendo el olor. Normalmente los compuestos químicos que son la cadaverina y la putrescina son como los más abundantes en un cadáver. Y estos obviamente también están en la basura o en heces fecales. Imagínate la combinación de un tejido pútrido con huevo o con algo Guácala. que no sé cómo explicarlo. Es algo muy impresionante. El olor de un cadáver, de hecho, incluso se te puede quedar pegado en tus fosas nasales, en tu cuerpo, hasta por 3 días, más o menos. Uf, qué duro. Y retomando un poco el caso, después de estarlo buscando por varios días y que él lo negara rotundamente, llegaron con varios policías a su domicilio. Él no estaba, él estaba unas calles al lado drogándose. Y cuando llega y lo enfrentan, él les dice, no, ¿saben qué? Yo no tengo nada que ocultar. Es más, entren a mi casa y esto se convierte en una película de acción.
Y pues bueno, como el principal sospechoso, iniciaron el cateo y el horror se apoderó de los uniformados. Un tórax en el armario, huesos humanos en una caja de cereal, una pierna y parte de un brazo en el refrigerador y lo más perturbador, María, carne del antebrazo de Alejandra en un sartén Uf. condimentada y con limón. La escena de crimen estaba servida. Esto es de lo que más me impacta de este caso, llegar como a ese nivel, obviamente ya con muchos otros rollos psicológicos que deben suceder para que llegues a este punto. Y hoy me da cosa preguntar esto, pero me da mucha curiosidad. ¿Tú sabes más o menos a qué sabría la carne humana? Bueno, te lo digo desde mi experiencia propia. Yo ya comí carne. No, No te creas. no. No, no es cierto. No he comido carne humana, pero tengo registro de noción, de conocimiento, de que la carne humana sabe, a pesar de que es una carne roja, sabe a cerdo, como si fuese una carne blanca. Pero normalmente es, bueno, todo esto te lo digo por testimonios, por ejemplo, lo que pasó en el accidente de los Andes, o por tribus que son caníbales, pero por una cuestión cultural, no porque lo hagan porque sean o que tengan mucha hambre o que haya escasez de comida, una cosa así. Pero normalmente dicen que la carne, por ejemplo, de personas claras o blancas, sabe salada. Órale. Y la carne de personas afroamericanas o que son un poco más morenitas, de tez negra, morena, son dulces. Créeme la mitad, sinceramente no la he probado, no me gustaría experimentarlo, pero es una noción que tengo sobre el sabor de la carne humana. Oye, pero aún sabiendo que medio podría saber a cerdo, cero se me antoja, la verdad. Oye, María, ¿y después qué pasó con José Luis? Pues mira, justamente antes de que pudieran encontrar todo esto en su departamento, que ya les conté un poquito, que fue la familia, estuvo muy raro porque tenía rasguños en los brazos, entonces esto hizo aún más sospechoso todo. Él pretendió que no había pasado nada, pásenle a mi casa, aquí no pasó, bla, bla, bla. Abrió la puerta de su casa y en cuanto la abrió, empezó la huida, rompió un cristal y empezó a literal correr por su vida para que no lo atraparan, lo cual, si lo piensas, lo hace aún más sospechoso. Bastante. Y en el momento de la huida es arrollado por un taxista. Entonces llaman a paramédicos y mientras los paramédicos lo están atendiendo y hacen el traslado al hospital para atenderlo, es cuando entran los policías a hacer todo el chequeo del departamento y donde encuentran todo esto que ya platicamos, que está impresionante. Ya una vez detenido y tomando su declaración, este sujeto menciona, sí las maté pero no me las comí. Ya con esta declaración tenemos un poco más de contexto, ¿no? Diciendo como, ok, sí, lo acepto, pero la pregunta es, ¿sí las maté? O sea, hubo más de una. Pues déjame decirte que hubo un caso 3 años antes de que fuese capturado. Es el crimen de Chimalhuacán y es básicamente encontrar en bolsas de basura cerca de lotes baldíos a una persona donde este sujeto lo había asesinado. Dentro de estas bolsas negras se encontraba el cuerpo de una mujer descuartizada, encontrada en Chimalhuacán, un municipio del Estado de México. Pero yo quiero saber cómo pueden llegar a esta conclusión de que fue él, de que fue esta misma persona, sin saber si hubo una relación entre ellos. Bueno, aquí básicamente podemos inferir las características de un agresor no conocido conforme a los indicios en la escena. Por ejemplo, hay que investigar como tal todos los antecedentes de la víctima, si tenía algún tipo de relación o no con este sujeto. Habrá que investigar básicamente todo, desde paquetes psicológicos, desde paquetes amorosos, de cuántos tipos de parejas tenía, cómo era su relación en el trabajo. Hay que hacer una investigación exhaustiva, pero también los indicios presentes en la escena, por ejemplo, en la víctima, el tipo de corte que se le realizaba, por ejemplo, a las extremidades, también puede ser relevante para la investigación y así poder vincular casos criminales. Entonces, probablemente la investigación llevó a que la forma en cómo descuartizó a esta mujer y conforme a sus antecedentes personales, sociales y culturales, pudo haber vinculado con José Luis Calva Cepeda, a la víctima que encontraron descuartizada y que de hecho atraía particularmente a los perros callejeros de la zona, por eso se dieron cuenta. Y de hecho ahí hablamos de una antropofagia cadavérica, que es una destrucción del cuerpo por acción de los animales, y no solamente animales, sino también parásitos, insectos, entre otros. La víctima se llamaba Verónica Consuelo Martínez Casarrubia y fue la primer víctima del caníbal de la Guerrero.
Oye, y lo interesante aquí, María, es que Verónica conoció a José Luis Calva Cepeda por medio de Juan Carlos Monroy, que era el cómplice y el amante del caníbal de la Guerrero, porque lo presentó como un brujo para poder curar los males de salud que aquejaban a Verónica. ¿Hasta dónde puede llegar la manipulación? Y Raúl, antes de que nos cuentes un poco más de qué fue lo que pasó con José Luis, ya que lo atraparon, ya que estaba adentro de la cárcel, también quiero mencionar un caso que se descubrió ya después, en el 2007, que fue el caso de la costeña o la jarocha, que es una mujer que daba servicios sexuales y fue hallada después de estar desaparecida un tiempo en Tlatelolco en 2 bolsas de basura. Ahora sí, cuéntanos un poco de qué fue lo que pasó ya que tenían a José Luis. Pues sucede que José Luis Calva Cepeda se reservó su derecho a declarar por los delitos de homicidio calificado y profanación de cadáveres en contra de Alejandra Galeana Garavito. Y tan solo por el crimen que cometió se le imputó alrededor de 50 años de cárcel. Imagínate, María, toda una vida. Y eso que en ese momento todavía no se habían enterado de todos los que sucedieron antes, porque seguramente hubiera sido mucho más. ¿Y qué te parece si empezamos a hablar un poquito de lo que sucedió cuando estaba dentro? Porque creo que todos hemos escuchado que estar dentro de la cárcel es muy duro, es un ambiente muy pesado, sobre todo si estás ahí por el tipo de crímenes que cometió José Luis, ¿no? Se dice que lo golpeaban mucho, que lo mordían y que le decían, a ver, muérdeme, a ver, cómeme a mí, lo cual está súper duro. Y bueno, ahí dentro también, pues sabemos que sigue escribiendo, hace algunos otros dibujos. Cuéntanos un poco de eso, Raúl, porque tú eres el que sabe eso. Fíjate que es algo muy curioso. Hay una, bueno, es considerada una pseudociencia, lo que viene siendo la grafología, que es como tal el análisis de la personalidad mediante los escritos, o bueno, en este caso pudiese haber algún tipo de análisis, no estoy enterado si sí lo hay o no, en donde pues probablemente alguien pudo haber hecho algún tipo de análisis psicológico conforme a su letra, su tipo de escritura, pero pues sabemos que eso sí está alejado de algo objetivo. Lo que sí podríamos ver es que las cuestiones proyectivas en cuanto a sus dibujos sí reflejan algo bastante caótico con la interpretación que los da. Ah, justo como este dibujo que se menciona en donde se pone él como un dios. De hecho, creo que hay varios en donde se pone a él como la figura principal, el creador, y hay otro de una flor, ¿no? Sí, claro, como está también este otro dibujo que hace de una flor con 3 pétalos, que hace alusión a los intentos de suicidio que este sujeto realizó. Entonces, imagínate cómo estaba tan trastornada su mente. Y bueno, también mencionar que la razón por la que decimos que estaba sentenciado a esos 50 años solamente por Alejandra fue porque hubo un problema dentro de prisión. Justamente nunca pudieron hacerle la sentencia porque un día antes del juicio, José Luis se suicidó con un cinturón dentro de su celda. Así es, eso fue el día 11 de diciembre del 2007, donde lo encontraron ahorcado al caníbal de la Guerrero en su celda a las 6:30 de la mañana, en donde fue localizado en específicamente su celda 12 en la zona 3 del reclusorio Oriente. En este caso, María, déjame decirte que hay algunos tipos de conspiraciones o una cuestión en donde dicen que a él lo mataron, no se suicidó. ¿Por qué? Porque se supone que, bueno, presuntamente se ahorcó con su cinturón, pero el agente constrictor y el surco que dejó ese agente no correspondía con las marcas de su cuello. La verdad, estuvo muy curioso, me hubiese gustado tener acceso a su reporte de necropsia porque ese tipo de cuestiones, no solamente, o solamente porque fue un caso mediático, pero imagínate cuántos casos no habrá así. Sí, totalmente. Y algo también súper curioso de lo que ya comentamos de que seguía escribiendo mucho y haciendo dibujos dentro de la cárcel, es que escribió una, un estilo autobiografía, se cree que es una autobiografía llamada Instintos Caníbales, en donde justamente el final de esta autobiografía, llamémosle así, coincide perfectamente con su muerte. Les voy a leer el último fragmento para que entiendan un poquito de esto, porque está impresionante cómo coincide. Entonces el caníbal, al verse rodeado, decidió tomar el camino más fácil. Así, de esta forma, iba a ser más sencillo. Inicia su nueva vida con su muerte. Iba a buscar a su madre en otras dimensiones, porque aquel que no tiene madre carece de origen. Está impresionante, No, ¿no? durísimo.
Durísimo, bastante interesante. Hasta se refiere a su mamá en ese fragmento. Sí, claro, y pues obviamente con este tipo de, por ejemplo, síntomas maníaco-depresivos que sufría, tendencias suicidas a lo largo de su vida, que había intentado incluso ya quitarse la vida, pues bueno, deja mucho que desear y pues sí se puede presumir que probablemente tomó acción, pero ¿y si no? Nunca lo sabremos. Oye, pero dicen que nunca se comprobó realmente que sí hubiera ingerido la carne. ¿Se puede comprobar eso o cómo funciona? En este caso sí pudo haber sido algún tipo de análisis tracto digestivo en el cual se pudo haber obtenido como tal las pruebas de que esta persona hubiese ingerido carne humana. De hecho, en una declaración que hace la fiscalía, el análisis de los tejidos que estaban fritos en la sartén decían que correspondía a un tejido muscular estriado, que es característico de pues, el tejido muscular humano. Pero, pues bueno, dudas quedan, dudas hay, no sabemos exactamente, no hay como una prueba como tal contundente que diga, ah, esta persona consumió carne humana. De alguna forma, pues, no se puede saber. Sí, me imagino que debe ser complicadísimo. Y bueno, algunos datos curiosos ya para finalizar este caso súper interesante y muy detallado es que en el funeral de José Luis, la familia de Alejandra todavía llega y le dicen a Fabiola, su hermana, queremos ver el cuerpo, queremos saber que sí es él y que realmente está muerto. Y Fabiola nada más les decía, por favor, déjenos despedirnos en paz. Ya no está, váyanse, déjenos tranquilos. Y pues también mencionar que la mamá de José Luis no nada más no fue muy amable o cariñosa con él durante su infancia, sino que en todo este proceso nunca fue parte de, ni siquiera en el funeral de José Luis. No, independientemente de que se trate de un asesino, pues somos humanos y de alguna forma los familiares que obviamente resultaron afectados, de alguna forma pues sí hay que tener ese tipo de consideración como tal. Pudo haber sido el peor humano, el peor ser humano, pero pues de alguna forma los familiares no tienen la culpa. Entonces, pues ¿qué podemos hacer ahí? Uf, siéndote súper honesta, yo en su lugar no sé qué hubiera hecho, siento que es una situación muy complicada. Sí, bastante. Pero justamente sabemos que una de las hijas de José Luis, pues creció al final del día con toda la información, ¿no? Imposible como envolverla en una burbuja y que no se enterara. Y sabemos que hoy en día está súper interesada en estudiar criminología, lo cual se me hace muy loco, ¿no? Sabiendo todo esto. Vaya, interesante. Me imagino que de alguna forma le ha de haber crecido la motivación por el cual cómo es que funciona una mente criminal y el poderla entender, vaya que la criminología va a poder auxiliarla muchísimo. Y también verlo desde otra perspectiva, porque aunque ella no estuvo involucrada directamente, creo que justamente el querer entender todo lo que pasó es algo súper valioso y muy maduro de su parte. La verdad es que es un caso bastante interesante donde nos deja un sabor de boca bastante intenso, donde nos damos cuenta que la mente humana no tiene límites y que la maldad siempre está a la orden del día. Y Raúl, déjame te cuento y les cuento a todos los que nos están escuchando que haciendo la investigación de este caso, les juro, se me ponía la piel chinita y me ponía muy nerviosa porque está impresionante cómo una persona al lado de ti puede terminar siendo un criminal, un Así psicópata. es. José Luis era una persona que creíamos que era súper amable y muy educado y muy responsable y termina siendo un criminal impresionante. Y como dicen, caras vemos, trastornos mentales no sabemos. Oye, Raúl, me encantó hacer este caso contigo una vez más. Oigan, síganos escuchando todas las semanas porque nos quedan un chorro de casos muy interesantes e impactantes que seguro van a disfrutar muchísimo.